Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí estar en esta ocasión compartiendo con ustedes la reflexión del Evangelio. Leemos en el Evangelio según San Marcos capítulo 10, los versículos del 17 al 31. La palabra de Dios dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja para entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado a casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Que Dios bendiga esta palabra, mis hermanos. Vamos a meditar entonces en esta ocasión con el tema: para Dios todo es posible. En primer lugar, quisiera decirles que hay que notar una cosa importante. Jesús ya no está en Galilea. Desde el versículo 1 del capítulo 10, nos señala que Jesús ya está en tierras de Judea, al otro lado del Jordán. Es decir, hemos dicho por algunas semanas que Jesús va camino a Jerusalén. Es decir, esta ubicación es importante cuando dice la palabra que él va a seguir su camino. Al salir él de la casa donde estaba, recordémonos que estando en la casa fue cuando él presentó a los niños, le presentaron a los niños. Pero entonces al salir y seguir su camino es cuando empieza esta enseñanza que Jesús realmente la da en el camino, no la da en un auditorio, no la da en un templo, sino en el camino. Así fue el ministerio de Jesús. Y hay varios puntos. Vamos a ver del versículo 17 al 22, que vino un joven a él en busca de información. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La palabra de Dios dice que vino uno a Jesús corriendo y se postró ante él, buscando respuesta a su interrogante: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mateo es quien nos dice que era un joven y Lucas dice que era un regidor.
Aquí nosotros solamente vemos que dice que vino uno corriendo. Es una persona en busca de una respuesta. Y Jesús le responde al saludo de varias formas. Primero, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Pero luego le dice, los mandamientos sabes. Y curiosamente, mis hermanos, los mandamientos Jesús los relaciona con alcanzar la vida eterna. Eso es algo que no encaja en el mensaje de Jesús. La palabra de Dios dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el que creyere en el Hijo va a ser salvo. Pero aquí pareciera que Jesús relaciona el guardar los mandamientos con alcanzar la vida eterna. Pero notemos, mis hermanos, que Jesús solamente cita aquellos mandamientos que tienen que ver con la relación de las personas unas con otras, de la relación con el prójimo. Porque le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Son de los 10 mandamientos que tenemos ahí en Éxodo 20, los que se relacionan con el prójimo. Esos son los que cita Jesús, y eso es un detalle, un dato que tenemos que guardarlo. La vida eterna no se alcanza, mis hermanos, si no vemos alrededor. Sabemos perfectamente que para alcanzar la vida eterna tenemos que creer en Dios. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Creer y confesar que Jesús es nuestro Salvador. Pero no vamos a alcanzar la vida eterna sin ver a nuestro prójimo. Los mandamientos Jesús los resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, pero también al prójimo como a nosotros mismos. Entonces Jesús le agradó, porque la palabra de Dios dice que cuando Él le dijo que todo eso lo ha guardado desde su juventud, a Jesús le agradó. Dice que mirándolo le amó, pero le dijo, una cosa te falta. Y esta cosa que le faltaba era algo importante. Le amó el Señor, le agradó el Señor la venida de este personaje, primero porque no vino con mala intención. No vino con mala intención, sino una búsqueda sincera de la enseñanza. Y segundo, porque Jesús vio su corazón, conoció su corazón. Y miren, hermanos, cuando Él le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Es decir, en el versículo 21 nosotros encontramos realmente una respuesta concreta del Señor. Le amó porque entendió que este hombre guardaba los mandamientos, hacía lo que la palabra de Dios decía, pero luego también le da una condición que tiene que ver mucho con el corazón de las personas y que da lugar a la enseñanza que viene en los próximos versículos. El significado de seguir a Jesús. Veamos los versículos del 23 al 25. Del 23 al 25, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa responder al llamado de Jesús? Hermanos, el llamado de Jesús, miren, muchos de nosotros nos llenamos nuestra boca, como se dice corrientemente, diciendo, yo he sido llamado por el Señor. Yo he sido llamada para un ministerio. Pero ojalá todos los que decimos esa frase podamos entender el alcance, porque no es solamente sígueme, es negarnos a nosotros mismos, dejar todo aquello que amamos más que a Dios. Y entonces viene el enfoque de Jesús para una enseñanza acerca de las riquezas. Y yo siempre que llego a este texto, quiero decir previamente, mis hermanos, que no tenemos que interpretar aquí como que Jesús no quiere a los ricos.
como que Jesús no quiere que tengamos riquezas. Nosotros en nuestra iglesia no predicamos la prosperidad, pero afirmamos que Dios puede darle riquezas, le da riquezas a sus hijos. Entonces, no entendamos aquí como esto, como que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. No se refiere a los ricos en general, se refiere a aquellos, como Jesús lo rectifica, ya lo vamos a ver más adelante, a los que confían en sus riquezas. Entonces, riqueza es el tema de Jesús. Es difícil. El hombre se entristeció. Él llegó buscando una respuesta. Jesús le agradó la presencia de él, su venida sincera en búsqueda de enseñanza. Pero cuando lo vio triste, Jesús entendió qué había en su corazón. Él dice que se entristeció, se afligió por esta palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones. La palabra de Dios al principio no dice que vino un hombre rico. Nosotros nos damos cuenta que es un hombre rico porque dice que se entristeció porque tenía muchas posesiones. Y Jesús le estaba diciendo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Qué difícil, hermanos. Hijos de Dios y no hijos de Dios que tienen riquezas, difícilmente las van a vender todas para dárselo el dinero a los pobres. Pero como les decía, seguir a Jesús quiere decir más que solamente seguirlo, ir detrás de Él. Es negarnos a nosotros mismos, dejarlo todo, dejar aquellas cosas que amamos. Cuando alguien ama la riqueza, mis hermanos, es muy notorio el amor a las riquezas. Y ese amor a las riquezas agarra nuestro corazón de tal manera que ya no cabe Dios en nuestro corazón. El llamado a seguirlo, mis hermanos, también, y dice, tomando tu cruz. Y eso representa misericordia, servicio, entrega. No es una cruz de madera que tenemos que cargar, sino es misericordia, servicio, entrega. Y le podríamos agregar humildad. El hombre se entristeció porque amaba sus riquezas y tenía muchas. Y entonces Jesús reflexiona con los discípulos. Es difícil amar la riqueza con todas sus letras y alcanzar el reino. Tanto como que un camello pase por el ojo de una aguja. Hermanos, esta es una hipérbole, una figura de lenguaje donde nosotros exageramos las cosas para impactar, para enfocar el tema, ¿verdad? Y Jesús exagera con ese ejemplo de un camello pasando por el ojo de una aguja. Pero la hipérbole tiene esa bondad que con la exageración nos llama la atención y nos grabamos el mensaje. Entonces, los discípulos están asombrados por las palabras de Jesús, porque Jesús dice cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que aman las riquezas, a los que tienen riquezas. Pero ya en el versículo siguiente, él rectifica. Fíjense que hay 2 veces esta frase. La dice en el 23, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero ante el asombro de los discípulos, en el 24 dice, cuán difícil les es entrar al reino de Dios a los que confían. No es tener riquezas, confiar. Yo aquí le haría la invitación a que usted se pregunte, ¿en quién confía usted? ¿En dónde está puesta su confianza? Para quienes tienen riquezas, para quienes tienen posesiones, ¿en dónde está su confianza? Y muchas veces yo he dicho, ¿su confianza está en Dios? ¿O en el seguro que tiene de su carro, en el seguro que tiene su casa, en el seguro de vida que tienen para toda su familia? ¿O en Dios? ¿Dónde está su confianza? Y por eso es que dice Jesús, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja.
Porque cuando nuestra confianza está en esas cosas que yo mencioné, en todas nuestras posesiones y sobre todo en que tengo aseguradas mis posesiones, mi carro está asegurado, mi casa está asegurada, la vida de mi familia está asegurada. Y hay personas que se dedican a deportes que incluso aseguran sus miembros. Por ejemplo, un corredor, una persona que gana medallas por correr, sus piernas están valoradas, están aseguradas. Es decir, que si algo le sucede y su pierna es dañada, esa persona va a recibir millones porque aseguró sus piernas. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿No es mejor orar antes de la carrera e iniciar la carrera confiando en Dios? Confiar en las riquezas es peligroso. Es tan peligroso que nos olvidamos de la protección que Dios nos puede dar. Y cuando nosotros tenemos aquella solvencia económica que nos permite ya disfrutar de todo sin ningún peligro, hasta nos podemos olvidar de orar, de pedirle a Dios su protección. Repito, no es para todos que tiene riqueza, solamente para aquel que ha puesto su confianza, su vida depositada en las riquezas. Entonces, de los versículos 26 al final, Jesús da una última enseñanza, porque los discípulos se asombran de las palabras de Jesús. Y la palabra, la frase que dice entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque miren, hermanos, la realidad es que no todos somos ricos, pero todos tenemos posesiones, más de alguna posesión. Tenemos una casa, algunos tienen 2 casas, un trabajo, una empresa. Esas son nuestras posesiones. Y unos más, otros menos, pero todos tenemos algo material en lo que hemos afirmado nuestra vida. Incluso es un consejo sano que se le puede dar a los jóvenes que afiancen su futuro, teniendo no la mirada puesta en que cuando empiecen a obtener un salario, ellos se gasten todo, sino que tengan, ¿quién podrá salvarse? Y quiero terminar con la respuesta de Jesús, que no se preocupen los discípulos, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Para Dios es posible, mis hermanos, porque las personas que tienen posesiones también pueden llegar a conocer a Dios y encontrar esa verdad que hoy hemos aprendido, que es nuestra confianza puesta en el Señor. Para Dios todo es posible. Que Dios les bendiga, mis hermanos.